novedades de último momento sobre el doble crimen de Junín, informa Mauro Zeta. La información es reciente, dio positivo el ADN al mecánico detenido por una serie de asesinatos en Junín. Se hizo un ADN express, un cotejo en el laboratorio genético con sede en San Martín. Los expertos de la Policía Provincial acaban de terminar con el cotejo. Para traducir, el mecánico detenido ayer en Junín bajo la sospecha de ser el asesino serial tiene una prueba indubitable en su contra. Su ADN es el ADN que se encontró en el crimen de Sandra Colo, ocurrido el 16 de agosto de 2012, y también es el ADN que se encontró en el asesinato de Paola Tomé el 16 de enero de este año, en las dos muestras que ya la fiscal Vanina Lizazo tenía en su poder, que le permitía establecer una conexión entre ambos asesinatos. Ayer detuvieron a este mecánico y les cuento cómo lo detuvieron. Eso, ¿por qué llegaron al mecánico? Llegan al mecánico porque una mujer se presenta en sede judicial ante la fiscal y le dice: a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a estas dos mujeres, con la diferencia que sobreviví, con la diferencia que pude zafar de mi atacante, con la diferencia que me intentó estrangular y no pudo. Esta mujer se presenta ante los investigadores, da indicios de quién puede ser el atacante, lo investigan y lo detienen en un taller mecánico. Con un dato, lo detienen y además le encuentran que tenía antecedentes por robo y por violación. Uno dirá, bueno, en los casos que estamos contando no hubo violación, tal vez no pudo consumarla, tal vez robó y violó en otros casos y no en estos crímenes que le imputan ahora. ¿Qué dijo esta mujer que lo denunció? ¿Dijo que le había tratado de violar o simplemente tratado de matar? Habló de una agresión con características similares a las víctimas, claro, con una técnica parecida en cuanto a la técnica de estrangulamiento posible. Dio elementos coincidentes. También el perfil de cada una de las mujeres que él atacaba, ¿no? Sí, coincidía. Están preservando mucho, obviamente, los datos de la mujer que lo termina denunciando, dando elementos para que lo metan preso. Pero un dato más. En uno de los crímenes, el atacante dejó una pisada. Esa pisada va a ser cotejada con una zapatilla que le secuestraron ayer en el procedimiento donde lo detienen a este mecánico para ver si coincide esa pisada con la zapatilla. Ahora, Mauro, ¿podría haber más víctimas? Podría haber más víctimas, sí. De hecho, a ver, la fiscal Vanina Lizazo investiga un crimen ocurrido hace 4 años que todavía no integra esta lista porque en principio no había material posible para hacer ADN en aquel homicidio ocurrido hace 4 años en Junín. Pero hasta ahora, con este peritaje, para decirlo claro, se le complica y mucho la situación procesal al mecánico detenido que va a ser indagado el día de mañana por la fiscal Vanina Lizazo. El ADN Express, así se llama, que permite tener un resultado en 24 horas, dio positivo. Una coincidencia de 100% entre el ADN de este mecánico con el ADN encontrado en los dos homicidios de Junín ocurridos con una diferencia de 17 meses. No se conocían las víctimas, ¿no? No se conocían el mismo circuito en ningún aspecto. No se conocían ni Paola Tomé con Sandra Colo. Sí, el crimen que queda fuera de esta saga es el asesinato de Claudia Colo, la hermana de Sandra, asesinada hace 12 años. Increíblemente al mismo padre, a Juan Colo, le mataron a las 2 hijas. Ese homicidio queda fuera de discusión porque en el caso de Claudia Colo, quien la mató se llama José Correa, un compañero de trabajo de ella, una empresa de seguros. Ella lo descubre robando, lo denuncia, él la mata y está condenado a perpetua. Y según la justicia de la provincia de Buenos Aires, jamás salió del penal ni con salidas transitorias, salidas laborales y siempre estuvo adentro de la cárcel. Mauro, hasta ahora todos los hechos circunscriptos a la localidad de Junín. Hasta ahora todos los hechos tienen que ver con Junín. Puntos de coincidencia. A ver, de apellido Recalde, el mecánico que está detenido. Lo cual no quiere decir que no haya podido cometer otros hechos en otro lugar que no sea Junín. No lo sabemos. Ahora, tenía antecedentes de violación, pero había estado preso, cumplió una condena, ¿se sabe en qué situación se encontraba? Sí, había estado preso por robo, por violación. No tengo específicamente la foja de prontuario con los detalles de cuáles son los delitos que le endilgan, pero lo concreto es, había estado preso por robo y por violación. Ahora esta prueba genética lo deja adentro. Y les decía, puntos de contacto entre los dos crímenes. Por lo pronto, no sé, ustedes dirán, por ahí estoy confundido, hasta tienen
algún aspecto parecido a las víctimas en edad, 38 años una, 43 otra, las dos solteras, las dos dedicadas en su vida laboral a la actividad que tiene que ver, en un caso Sandra Colo, con ser la encargada de un pelotero, en el caso de la otra mujer de la víctima Tomé, con ser la encargada de un local de venta de ropa infantil. Habrá que ver si este hombre, que ahora está muy complicado, de apellido Recalde, mecánico, las eligió en lo que es la metodología de un asesino serial, porque coincide mucho. Las dos solteras, las dos asesinadas un día 16 jueves. Los dos crímenes fueron un día 16 jueves, 16 de agosto de 2012. Sandra Colo, 16 de enero de este año, Tomé. Bueno, son elementos para tener en cuenta. Y la pericia que falta, esta lo complica y mucho. Como siempre decimos, el ADN complica y mucho. Va a tener que explicar en la indagatoria de mañana este hombre de apellido Recalde que hace su ADN en los dos crímenes. Sí. Además, no en lugares que uno puede decir se encontró un cabello de este hombre tirado en la entrada del pelotero. No, el ADN se encontró, en el caso de Tomé, en la tela que se usó para estrangularla. Y en el caso de Sandra Colo, igual que en el caso Ángeles, arañó al criminal. Claro. Y en las uñas quedó ADN del atacante. Las dos fueron estranguladas con una técnica muy parecida. Se usó en el caso de Sandra Colo un torniquete con un palo que le enganchaba en el cuello y prácticamente le hacía imposible la supervivencia. Bueno, estamos hablando de un caso que pareciera estar con puntos importantes para empezar a resolverse. Así que... Tengo entendido, Mauro, que en las últimas horas la misma fiscal de la causa pidió en otras zonas, si hubo crímenes similares, que aporten datos. Sí. Es decir, mujeres estranguladas. Toda la provincia de Buenos Aires y todo el país. Ayer le hicimos una nota a la doctora Vanina Lizazo, donde ella nos contó que ampliaba la búsqueda de casos similares a la provincia de Buenos Aires en su totalidad y también al resto del país. Bueno, ahora también investigando el entorno del victimario, podés descubrir si estuvo de viaje, si vivió en otra localidad. Sí. Eso va a arrojar mucha información interesante. Había estado en Mendoza, había estado en Capital Federal, son los elementos que surgen. Pero bueno, es un primer dictamen genético. Seguramente la defensa va a pedir otro ADN. Esto va a tener como mucho trámite en el medio, por un primer dictamen genético hecho por una genetista de la provincia de Buenos Aires que se llama Jaurevi Guerri, si no me sale mal el apellido. Es una de las más reconocidas en la materia, que se dedica a hacer esta pericia en el Laboratorio Genético de San Martín. Tiene este primer dictamen en lo que se llama la técnica del ADN Express. La fiscal Vanina Lizazo así explicaba cómo amplía la búsqueda de casos a toda la provincia de Buenos Aires. Miren. Obviamente en una causa de homicidio lo que se trata de determinar siempre es el móvil para poder llegar al autor. Se buscaron los móviles obvios, digamos, que son siempre algún motivo o de tipo pasional o robo o algún tipo de venganza. No se daban ninguna de las características, entonces empezamos a hacer un cotejo de ADN con casos sin esclarecer, para ver si había algún tipo de coincidencia. Y bueno, coincidió que justamente uno de los perfiles genéticos que yo tengo hasta este momento, en el lugar del hecho tomamos aproximadamente 60 muestras, que tienen que ver con hisopados, tienen que ver con pegos, les decimos nosotros. No había manchas de sangre de una tercera persona. Bueno, de esas 60 muestras, hasta el momento se procesaron 32 y en esas 32 encontramos un perfil de ADN que es igual al único perfil que hay en la causa de Sandra Colo. Por las características, por la hazaña, por cómo actuó, ¿esto se trata de un asesino en serio? ¿Por lo menos se investiga, se trata de descartar eso, de investigarlo por lo menos? Obviamente que lo estamos investigando, sí. Yo hasta el momento no puedo hablar de un asesino serial porque un asesino serial requiere determinada continuidad en el tiempo que hasta ahora con 2 casos no podemos hablar de eso. Estamos hablando de un autor de 2 homicidios. Pero sí estamos investigando, hemos mandado a pedir desde Fiscalía General directamente, se ha mandado a pedir todas las causas en la provincia de Buenos Aires, inclusive en el país, que puede haber con características similares sin esclarecer. Bien, hasta ahí la palabra de la fiscal Vanina Lizazo. Reiteramos, primero en C5N, el Laboratorio Genético de San Martín acaba de concluir, mediante la técnica de ADN Express, que el ADN de este sospechoso mecánico, 53 años, de apellido Recalde, coincide con el ADN detectado en los asesinatos de 2 de las víctimas de esta saga de crímenes en Junín. Sandra Colo por un lado
y la otra víctima de apellido Tomé por el otro, crímenes cometidos con una diferencia de 17 meses. Parece ser una prueba importante, vamos a esperar las repercusiones que esto tiene en Junín, sobre todo en las familias, en los abogados y la propia fiscal, que seguramente mañana con este dictamen jurídico y con este dictamen genético le va a imputar, ya lo tenía. Lo iba a indagar. ¿El porcentaje de efectividad del ADN Express es el 100%? Sí, 100%. Lo que a mí me comentan es el 100%. Digo, pero con este dictamen mañana lo va a indagar, ¿sí? A Recalde, hoy mismo. Ya lo iba a indagar. No tenía, hoy a la mañana, anoche cuando lo detuvieron, no tenía el ADN, pero igual ya lo había detenido porque tenía elementos que le indicaban que podía ser el autor. Sin duda, sí. Bueno, ahora cuando lo indague, uno imagina la calificación legal. Estamos en presencia de 2 homicidios criminis causa, es decir, las mata para ser impune. La pena es perpetua. Si es el autor, insisto, tiene una prueba genética que ahora, así como está contada, parece indubitable. Vamos a esperar qué dice la defensa y vamos a seguir el tema. Gracias, Mauro. Bien, Rubén Suárez justamente viajó a Junín, estuvo allí también investigando parte de este caso, decía el siguiente. El pasado jueves 16 de enero, Paola Tomé, 38 años, fue asesinada, estrangulada, golpeada en su comercio. La encontraron en el altillo con un pañuelo en el cuello. La justicia halló un ADN masculino que coincide con otro crimen. Se busca al asesino serial de Junín. Eran 2 chicas prácticamente solteras que vivían con los padres, que estaban trabajando, sumado a que los homicidios fueron 2 jueves 16 y en comercios, sí, nos daba mucha pauta de que podían tener algo que ver. Entonces empezamos a hacer un cotejo de ADN con casos sin esclarecer para ver si había algún tipo de coincidencia. Encontramos un perfil de ADN que es igual al único perfil que hay en la causa de Sandra Colosi. Estamos tratando de encontrar pautas comunes, personas comunes que pudieron haber surgido en aquel expediente y este expediente. Si uno compara un hecho con el otro, en muchas áreas se ve en el otro hecho de Colo. ¿Hay un sospechoso para usted? Y yo diría que no hay un sospechoso. En la lista hay sospechosos. Prefiero emplear el plural. Y estamos buscando ver si encontramos un tercer hecho. Si encontramos un tercer hecho, sí ya podemos empezar a hablar de un serial. Hasta el momento no podemos hablar de semejante categoría. Estamos hablando de un autor de 2 homicidios. También un jueves 16, en este caso agosto de 2012. La víctima, una mujer. En el interior de un local, la mecánica la misma, estrangulación. En este crimen, Sandra Colo, de 43 años. Los investigadores no descartan que este asesino en serie haya cometido otros casos aquí en Junín. ¿Esto abre las expectativas judiciales de que se pueda encontrar de una vez por todas, hace más de 1 año y medio, al asesino de su hija? Sí, al no tener nada hasta ahora, yo creo que nos dio una luz de esperanza, es decir, si cae esta persona, se sabrá si es el verdadero asesino de Sandra. O sea, no sé, a lo mejor había alguna diferencia en el estrangulamiento, porque a mi hija seguro yo la encontré y le saqué del cuello una soga haciendo torniquete con un palo de escoba. Acá no sé cómo la encontraron, sé que está muy estrangulada con un pañuelo de seda, pero no me llamó la atención eso, de que primero la golpeó, la estropeó, la desfiguró y después la ahorcó. Y otro de lo que me llamó también un poco la atención y que ahora pensándolo uno da más o menos lo mismo, que no se lleva nada. Con mi hija lo único que se llevó fue el teléfono. La investigación avanza, hay sospechosos, entre ellos 2 convictos con salidas transitorias. El próximo 17 de febrero se van a cotejar 8 muestras con el ADN masculino que coincide en estos 2 crímenes que mantienen en vilo a toda una ciudad.
Esto nos sorprende, nos sacude socialmente porque en general los homicidios que podemos ver acá son en ocasión de robo, muy de vez en cuando, y más que nada de tipo peleas, por ahí en un bar o cuestiones pasionales, pero esta clase de hechos sí, nos llama muchísimo la atención, no es lo habitual y como sociedad nos conmueve. Si verdaderamente lo que se dice es un asesino serial, todo Junín está en guardia. ¿Por qué? Pues no sabe a dónde va a atacar o a quién.